que van circulando en la actualidad en temas migratorios y de manos de profesionales aquí lo puede aclarar. Claro, fíjate que estos temas migratorios y de derecho de familia realmente que mantienen esas familias en constante movimiento, porque esa es la familia, realmente es para tomar decisiones, para tener proyectos, pero para todo esto, por supuesto, que lo más idóneo, y te lo comentaba hace un momentito, que uno quisiera es, que todo se haga por un consenso, ¿verdad? Así es. Y si tenemos que hacer una mediación, que se haga. Bueno, pero lastimosamente no es así. Tenemos que ir donde el juez de niños, niñas y adolescentes para solicitar un permiso de viaje, ya sea por vacaciones o para residir en el extranjero, y todo esto se puede hacer. Ahora bien, asegúrese de que las condiciones, los requisitos, pues se puedan unificar y realmente reunir para usted presentárselo al juez y entonces él evalúe y de acuerdo al código o ley 13603 y sobre todo ese principio quinto que tiene que ser prioridad. La esencia de este principio es el interés superior del niño, niña y adolescente. Esto es mundial. Así es. Es un principio universal. Así es. Y hablando de esos temas, doctora, yo quiero que empecemos con esas novedades en el permiso de viaje para menores de edad. Sí. Porque hay algunas actualizaciones, pero también eso ha despertado dudas y también confusiones con cada uno de esos procesos. Y quiero que hablemos un poquito de esto, doctora. Sí, claro que sí, porque fíjate que si bien es cierto que la Dirección General de Migración realmente se actualice con un sistema, el país más bien, porque la presidencia, fíjate que el mismo presidente Luis Abinader pues fue que inauguró este protocolo y esto que ya mediante la plataforma de la Dirección General de Migración usted pueda accesar para un permiso de viaje para sus hijos o hijas menores de edad. Pero ¿qué resulta? Por ahora es para papá y mamá, padres, ¿verdad? Okay. Digamos, padres o tutores con sentencia, documentos legales de que usted es el tutor o tutora de ese niño o niña. Cuando se trata de que ese niño o esa niña va a viajar con la tía, con la vecina, con la línea aérea, con un tercero, entonces ya hay que hacerlo de la manera tradicional, que bien comentábamos hace un ratito, y tú decías, se mantiene el protocolo tradicional. Y te digo, ¿es bueno que se mantenga el protocolo tradicional? Sí. Claro. Es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque toda familia tiene, en su mayoría, un abogado, un pariente, una abogada, un notario público, un notario público. Entonces dice, bueno, pero si la tía que es abogada, notario público, es la que cada año instrumenta esos poderes, es para ese permiso de viaje de ese menor de edad o de esa menor de edad. Y bueno, y nosotros no incurrimos en gasto con eso. Otra familia que dice, bueno, tenemos 4 niños, ¿verdad? Aunque hay un descuento cuando son varios, pero quieren que lo haga esa persona de su confianza y no van a gastar un pesito. Claro. Entonces, lo podrán hacer y van a someter el expediente de la manera tradicional. Ahora, ¿cuál es la manera tradicional? Se accesa a la página, se sube el expediente, cuando te dan ya la aceptación, va a depositar el expediente físico en la Dirección General de Migración, o el poder, el acta de nacimiento, la fotografía, etcétera. Eso se mantiene y yo digo que está muy bien. Primero porque tenemos una Constitución muy clara que en su artículo 39 dice que todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos beneficios, los mismos derechos, sin importar condición política, religión, etcétera. Entonces, eso se tenía que hacer así porque no puede quedarse en un acuerdo entre el Colegio de Notarios de la República Dominicana y la Dirección General de Migración, ¿no? Claro. En este país tenemos muchísimos notarios que
podrán estar, tienen que estar actualizados, por supuesto, pero puede que no lo utilice, que el colegio de notarios no tenga espacio ni tiempo para utilizar todos los notarios del país. Entonces, esos notarios y notarias que lo hacen de manera particular, pues tienen que seguir haciendo el protocolo. Claro. Entonces, tú no puedes obligar a nadie a que se someta y a que pague los 6,300 pesos a la Dirección General de Migración porque le asigna el notario público en línea y porque el protocolo se va a hacer en 30 minutos. Si tú eres una familia organizada y dices, bueno, vamos a viajar en diciembre, pues ni modo, vamos a comenzar con anticipación con esto, se puede comenzar 3 meses de anticipación y usted tiene su permiso de salida del país de sus niños o niñas sin ningún problema listo. Entonces, es un asunto de educación, organización y decisión. Entonces, otra parte importante por estos días es que no tiene costo en la página. ¿Es verdad, doctora? No. ¿Y hasta qué fecha? Tú vas a querer hacer un viaje, ¿verdad? Oye, pero no, pues me voy a ir con la niña en estos días, entonces. Claro, un permisito ahí a mi querido amigo Lima y vete por ahí, ¿verdad? Claro que sí, entonces, hasta el 28, fecha? Hasta el 28 de junio ahora es totalmente libre de costo por la página de la Dirección General de Migración para que usted practique y todo esto y bueno, y se van sin costo alguno. Claro, pues súper bien, ¿verdad? Doctora. Mire, doctor, una duda que he visto circulando por ahí, información sobre que, oye, no se necesita la aprobación de uno, nada más se necesita la aprobación de un padre para poder dar el permiso a ese menor de edad que salga del país. No, se sigue con la misma actualización de que son el permiso de los 2 padres que debe de tener ese menor para poder salir del país. Claro, fíjate, no hay cambio en las normas. Okay. Lo que dice la ley, el código o ley 13603 está ahí, se mantiene. Artículo 204. Si un niño, niña o adolescente viaja con uno de los padres, el otro tiene que autorizar mediante poder especial la salida de ese menor o de esa menor de edad del país. Eso se mantiene. Perfecto. También muy oportuno tu planteamiento porque fíjate que de ahí se desprende también el papá o la mamá que no quiere otorgar el permiso. Doctor, ¿verdad? Eso es un problema que tenemos en la actualidad. Muchos padres que cuando van a sacar a ese menor no quieren porque están separados, están viviendo una situación y por ahí quieren venir a atacar al otro. Y porque están guapitos, no asimilan que ese joven o esa joven, esa señora, ese señor tiene una nueva pareja, tiene una buena relación, donde hay también un trato idóneo para sus hijos e hijas también. Entonces hay que saludar, diríamos, en buen sentido de la palabra, que bueno, ya usted tiene una buena pareja porque ese es el padrastro de sus hijos e hijas. Claro que o sí. La madrastra. Entonces, esas personas que nunca están de acuerdo y que no quieren nada, ¿no? A ver si firmo el permiso. Ayer yo tenía una persona, un cliente, y lo mando a llamar precisamente por un tema de un permiso, que la otra parte, nosotros fuimos abogados de esa familia hace muchísimos años y gracias a Dios seguimos siendo sus abogados. Mire, su hijo va a viajar, necesitamos que usted autorice el permiso. Bueno, déjame ver. Que me lo manden como a las 3, déjeme ver si lo firmo. O sea, si su familia está bien establecida ya, todos los conflictos se han solucionado, pues ya esa señora tiene una nueva pareja o usted tiene una nueva pareja, entonces acepte eso como bueno y válido. Si no hay maltrato, no le están maltratando sus hijos. Al contrario, lo que debe de sentirse bien y colaborar, pero el buen trato, las familias bien tratantes, de verdad, son sumamente necesarias y hay que echar esa mirada a esa conducta para que no se den esas inconductas y bueno, y se siguen dando y por eso estamos en los tribunales. Pero yo te decía que a mí me encantan las mediaciones. Te sientas en la mesa de negociación y estamos facturando como profesionales. Entonces, ¿por qué no promover más esto? Exacto. Pero, lastimosamente, tenemos que ir y qué bueno que están los jueces para la protección de la niñez y la adolescencia en el país y que cada día vemos que
se preparan, se toma en consideración como debe de ser ese principio quinto que te comentaba hace rato, porque la familia realmente tiene que ser el tema de cada día, de la mejoría y del buen trato, de llevar una buena relación ya con dentro de lo que cabe, ¿verdad? Sí. Con la ex y todo esto por los niños y niñas. Así Entonces, siguen los tribunales, por supuesto, porque esto no tiene que ver con cambio en la ley. Reitero, no ha habido cambio en la ley. Esto ha sido una decisión ejecutiva, más bien, y o administrativa de la Presidencia de la República, la Dirección General de Migración. Entonces, una facilidad para muchas familias en parte, como decía, porque por lo otro, y tendremos nosotros muchísimos casos en la oficina que obviamente hay que hacerlo por la vía antigua, ¿verdad? Física, sí. Pero con organización y con un buen planteamiento, como yo te decía, pues se puede hacer sin ningún problema, Claro. Doctora, tenemos una pregunta. Aquí tenemos a Rosángel Mendoza. Un saludo para ella. Gracias por estar aquí conectada con nosotras. Sí. Y ella dice que quiere saber sobre el perdón emigrantes. El perdón para emigrantes. Sí. Fíjate que precisamente conversaba hace un rato sobre el perdón migratorio, la posibilidad de un waiver, como se denomina en la ley INA para asuntos migratorios de los Estados Unidos, que es ese perdón que puede aplicar una persona que haya estado en conflicto con las leyes. Ahora bien, no todas las personas que han estado en conflicto con las leyes califican para ese perdón. ¿Qué hacemos entonces? Evaluamos la problemática, cuál ha sido el tipo de inadmisibilidad de esa persona, cuáles son sus atenuantes, cuántos años hace de esa problemática. O sea, tenemos que conocer de manera detallada la historia de esta persona para realmente poder indicarle y ver si tiene los elementos constitutivos para la posibilidad de instrumentar un waiver o perdón. ¿Ok? Sí. Ahora bien, hay un waiver que emana de la propia visa de no inmigrante, que lo decide el oficial de inmigración. Si tú estás frente a un cónsul, tuviste una problemática y está aplicando para un visado de placer o turismo B1, B2, el oficial va a evaluar todas esas garantías, esa solvencia económica y moral de ese aplicante y va a decir, no, pero esta persona amerita, es susceptible para que yo le solicite un perdón. Sí. Y hace así, va a completar una planilla, un formulario y le dice, mire, busca un abogado. Yo voy a enviar su expediente al departamento administrativo y usted, por favor, dele seguimiento con su abogada. Exacto. Entonces ahí seguimos nosotros, pues, para darle seguimiento a esta aplicación de visado B1, B2 que se ha quedado en el departamento administrativo. Ok, ahí estamos pendientes sobre las documentaciones de qué fue lo que pasó, de qué le pasó a esta persona, o si tuvo una acusación, de qué le acusan, qué fue lo que pasó ahí. Vamos a ver los elementos constitutivos para una posible subsanación. A veces llaman, mandan un correo y dicen, mire, traiga tal o cual cosa. Y entonces vamos adelantando. Por ejemplo, si una persona que tuvo una acusación penal, ¿verdad? Que se dan mucho, por ejemplo, un hurto en una empresa. Y que bueno, si habían 15 empleados, y este ejemplo lo presentamos varias veces porque es muy frecuente, entonces citan a esos colaboradores. Entonces, se levanta acta, eso queda archivado, entonces ya después tenemos que comenzar a pedir documentaciones, que esta persona no estuvo en prisión, una certificación de prisiones, por ejemplo. Hay casos que amerita que uno tenga que mandarlo hasta el DICRIN para solicitar una certificación de que si esta persona tiene o no récord en una depuración, como le dicen. Sí, más amplio, porque no basta de que un certificado de no antecedentes penales, no basta eso nada más.
Ok, sí. Hay protocolos más amplios que dependiendo de las circunstancias de cada persona, pues lo hacemos. Sí, se puede hacer, así que busca asesoría con personas pues que te puedan ayudar. Puedes comunicarte si quieres en la oficina de la doctora Carmen Herrera, aquí debajo están los números, y así poder pues tener una asesoría más personalizada con tu caso. Es importante. Tenemos otra pregunta, aquí tenemos a Sobeida Jiménez, gracias por estar aquí con nosotros, conectados, y su pregunta es: buenas tardes, tengo un hermano, su esposo se lo llevó como novio. Tengo un hermano, una hermana quiso decir, me imagino, su esposo se lo llevó como novio, sí. Tiene casi 4 años y todavía no le da la residencia permanente. ¿Qué él debe hacer? Bueno, lo primero es que ya ahí no hay un caso. Porque si se lo llevó como novio, bueno, después de novio pasa al protocolo de la residencia provisional, porque el visado K1 de novios o comprometidos, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que la pareja aplica para este tipo de visado, se toma, por supuesto, un tiempo. La ley dice que toma menos que una aplicación ordinaria, que yo no lo recomiendo porque en la realidad no es así, se toma casi lo mismo. Ok, sí. Pero como hace unos años eso se festinó en este país, todo el mundo era novio o comprometido, cientos y cientos de aplicaciones, entonces estas aplicaciones son sumamente depuradas. ¿Qué pasa? Se otorga este visado K1 provisional en el país para que esta persona, esta pareja, contraiga matrimonio en los Estados Unidos en un plazo no mayor a 90 días. Luego de contraer matrimonio, continúa con la petición y va a recibir entonces la residencia, ¿verdad? El green card, el conocido green card. Entonces, la pareja, por ejemplo, aunque ya este green card se lo otorguen por 10 años, pero hay una condicional, que resulta que esta persona en el trayecto tiene que actualizar esta residencia. Entonces, si la pareja, por ejemplo, y se da en muchísimos casos, no sigue junta, hay una situación ahí, pues el esposo o la esposa no le va a firmar la planilla. Y tú me dirás, bueno, y entonces, esa petición, ¿verdad? Se cae, se queda en un limbo, excepto cuando hay una situación, por ejemplo, de que hubo violencia doméstica, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, y hay evidencias de un proceso, de un protocolo, hay también una certificación de un psicólogo, una psicóloga, entonces uno puede tener las evidencias de que hubo un proceso de violencia y esta persona entonces aplicaría para un visado especial para este tipo de persona, ¿ok? Sí. Pero reitero el plazo, o sea que hay que ver en cada caso qué fue lo que pasó, pero puede ser que un expediente que no se le continúe el curso ordinario, pues caiga en un limbo y no exista caso. No digo que sea exactamente con este caso, porque cada caso es único, pero le invito a una asesoría más amplia para que pueda tener una respuesta más efectiva sobre esta problemática, porque obviamente hay un problema. Sí, aquí ella especificó que es su esposa. Entonces, doctora, para seguir con los temas que tenemos en el día de hoy, también vamos a hablar un poco, doctora, del historial migratorio. ¿Para qué se utiliza y cómo se solicita? Sí, mira, muy importante el récord migratorio de una persona. ¿Por qué? Hay procesos que estamos llevando diversos procesos. Y bueno, hay una situación con las evidencias para, suponte de una aplicación para reunificación familiar para España, por ejemplo, de un español que está casado con una dominicana. Entonces, ¿qué es lo primero que te dice que exige la embajada a estos fines? Quiero evidencias de esa relación, la veracidad de esa relación. No bastan de que esos recibitos ya por esas compañías de que están mandando el dinerito, ¿verdad? Incluso hay expedientes, hay casos de personas que dicen, pero yo soy una profesional que gano sumamente bien, yo no necesito que mi esposo me esté mandando 200 euros mensuales y que para un recibo de que me manda dinero. Y ya tienen otro tipo de relación. Dice, bueno, no, cuando él viene de viaje, que me trae un regalo, que esto, que lo otro, pero yo no quiero 200 euros ni 300 euros mensual. Claro. Yo he visto casos así de profesionales que ganan muy bien y no quieren ese dinero. Entonces, esa no es la única prueba por excelencia. Sí. Ahora bien, este señor viene 3 veces al año, 5 veces al año.
Y yo digo, pero vamos a pedir una certificación sobre ese récord migratorio de esta persona. Está demostrando presencia física, interés en compartir con esa esposa o con esa prometida. Pero además, entonces, hacemos el protocolo de la solicitud. ¿Cómo lo hacemos? Están los requisitos, llenar unas planillas, pagar unos impuestos, ¿verdad? Y la copia de los documentos, y también, si usted tiene ya en su pasaporte, para ponérsela más cómoda a las autoridades, tiene los sellos de entrada y salida, pues usted mismo haga ahí una relación de lo que está solicitando y va a tener este récord migratorio que es muy oportuno. Sí. Esto nos va a servir como una evidencia muy importante para fortalecer el expediente sobre la relación, el vínculo, esas evidencias que demuestran que ciertamente hay una relación, hay un interés. O sea, esto es parte de ese protocolo. Claro que sí. También lo utilizamos en casos penales, por ejemplo, de que dónde estaba esta persona en esta fecha. No, yo estaba en la República Dominicana, a mí me la piden para muchísimos procesos. Sí. Y entonces uno hace el protocolo, en estos casos, por supuesto, el poder de autorización para solicitarla y demás, pero es sumamente importante para varios procesos, pero sobre todo la evidencia física de ese viaje a la República Dominicana, de ese interés en compartir con su pareja. Pero además esto lo acompañamos, por supuesto, de esos grandes encuentros familiares, sociales y demás, porque las evidencias en una aplicación son determinantes. Tanto Estados Unidos como España, Canadá, para esa reunificación familiar tienen que existir estas evidencias. Sí, hay evidencias que no pasan de moda, esa fotografía, esos encuentros, esas celebraciones. Ahora bien, lo que obviamente se ha adaptado y no hay que hacer con esas grandes ideas de los 80, 90, de que si es un cumpleaños, eso tiene que ser una cosa ahí de gastar mucho dinero. No. Si es una boda, ni modo, ¿no? Usted puede casarse, mire, hasta en chancletita y lo que sea, pero lo que importa es, ¿verdad? Claro. La evidencia legal y que, bueno, se hizo el protocolo y sí estuvieron los hermanos de los contrayentes, los que se puedan, los que están en el país, sobre todo del dominicano, la dominicana, los padres si los tiene, hijos, etcétera, la familia y los amigos cercanos son sumamente importantes como evidencia para presentar en un caso. Claro que sí, no, muy oportuno, por eso la importancia de uno tener pues esa asesoría personalizada con personas que te ayuden, porque a veces, doctora, muchas personas, muchos dominicanos yo he escuchado que quieren hacer sus procesos solos y a veces pasan por alto muchas de esas pruebas, muchos de esos documentos importantes que te va a ayudar en esa validación de esa estadía fuera del país o de ese pasaporte, esa visa que te aprueben para ir de vacaciones o algo así. O que quieren buscar la asesoría después del tablazo, no, señores. Con el lío hecho, doctora. Emma, te voy a decir, mis amigos, déjenme decirles que yo estoy depurando casos. Ay, doctora, sí. Es que está muy fuerte. Yo estoy depurando porque definitivamente no somos cónsules, pero el tema, y que no es nada más como vemos siempre y lo comento, la problemática migratoria no es solo la problemática migratoria, el tema de familia per se. Fíjate, por ejemplo, esos casos que vienen con esos divorcios, que no aparece ese certificado de divorcio. Ay, doctora, pero es un lío. De hace años, no, y que dónde fue, y que ni te diga, porque ya cuando te dicen, di que no, eso fue en San Cristóbal, tú dices, di que no más palabras. No, le dicen, resuelva usted, doctora, trate de buscarlo, a ver, porque yo no sé. Eso no es así, no somos magos, no hacemos magia. Así mismo. Entonces, definitivamente, por ello, la importancia de que usted se va a divorciar, pues visítenos, para decirle, mire, para usted divorciarse, vamos a hacer un protocolo como tiene que ser. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Está de acuerdo su esposa, su esposo? No. Pues lo siento, vamos a tener que hacerlo entonces por incompatibilidad de caracteres, porque la ley 1306 bis nos conmina para ello. Entonces, le hacemos la solicitud, vamos a notificar la audiencia y todo eso con todos los elementos probatorios. Cuando concluimos ese divorcio, usted va a tener sentencia, pronunciamiento y la publicación en un medio de circulación nacional. Y si usted se va a Canadá, yo lo
apostillo, lo traducimos con nuestro intérprete judicial, el licenciado Carlos de Jesús Rivas Herrera, y bueno, y todo queda perfecto, archivadito y toda su prueba. Usted viene en 10 años y ha pasado. Nos buscan y ahí usted tiene la copia del proceso. Claro. Pero ya eso de que mire, comienzan por ahí. No, que mi divorcio fue en los 90 y usted sabe, doctora, no aparece nada y esto, lo otro. Ay. Ahí es un problema. Doctora, en estos últimos minutos vamos a hablar de un tema que yo no quiero de pasarlo por alto. Y quiero que lo toquemos aquí porque muchos dominicanos y dominicanas pasan por algo así. Y es la pensión alimentaria para los menores de edad. Esas situaciones pues que ocurren en esas familias que se separan y no quieren cumplir, doctora, con ese error que le corresponde. Para nada. Esto de verdad que es muy lastimoso. Muy triste que una madre o un padre tenga que notificar, tenga que demandar ante un juzgado de paz correspondiente a ese progenitor o progenitora porque no cumple con una responsabilidad biológica, bueno, y en algunos casos como tutores o padres adoptivos también. De veras que es penoso y sobre todo el protocolo en ese juzgado de paz, señores. Comience usted ahí con todas las incomodidades establecidas, apenas algunos con cierta, ¿verdad? Comodidad para sentarse, quizás un airecito o abanico, pero de lo contrario se pasa muchísimo trabajo en todos los juzgados de paz y comienza la citación. Que la aplazaron, que tal o cual cosa. Pero en temas de alimentos hemos avanzado mucho. Tenemos jueces y juezas realmente que sí entienden ese interés, ese principio quinto que tenemos que citarlo muchísimo porque es el interés superior del niño o niña. Necesita alimentos, necesita colegio, necesita salud, necesita vestimenta. Entonces, ¿dónde trabaja el señor? Vamos a citarlo. No, que lo que hace trabajo independiente. Pero mire, comienzan, ese señor vive viajando, vive en Alemania. Wow, doctora. Y esto, pero ¿y dónde trabaja? No, él no dice, él hace trabajo independiente. ¿Y qué es él? Él es un ingeniero. Un ingeniero. Entonces vamos al tribunal y al juez que ordene a la Dirección de Impuestos Internos para unas certificaciones, para ver si tiene reporte el señor, ¿verdad? No aparece nada. Las empresas están en quiebra, empresas cerradas, ya no aparece absolutamente nada. Entonces, ¿sabe con cuánto viene ese juez? Con una pensión. Con lo mínimo. Exactamente, 5,000, 7,000. Así las cosas, señores. Está fuerte. Y doctora, salario mínimo del mínimo. Entonces, le han dicho que este señor, mire las redes sociales, como presenta en un restaurante, cuando usted se está gastando 12,000 pesos. Usted sabe que 2 personas en ese restaurante por una botellita de vino y un platito y esto y el postre están gastando entre 12 y 15,000 pesos. Señor, mire cuánto lo hace. Y la señora presenta todo esto. Pues eso no sirve de nada. Porque aquí la ley no te dice que esas evidencias son válidas para, de acuerdo al manejo social que tenga este señor o esta señora, se le pueda imponer una pensión alimentaria con todo el peso de la ley. Esto tiene que variar en este país, esa parte hay que modificarla. Solo las certificaciones laborales, que son las que determinan que este señor o esta señora gana 50,000, 100,000 pesos, entonces el juez puede ordenar a la empresa que descuente el monto que le ha sido fijado a esta persona. Y ya cuando tenemos salarios importantes, pues hay pensiones de 20, 25, hasta de 30 y demás. Todo depende de los ingresos de la persona. Pero el asunto de las pruebas en esos trabajos independientes o cuando, por supuesto, cuando está la mala fe de no colaborar, esto es grave, gravísimo, y el código es claro y el artículo 170 establece la responsabilidad en un 50% para cada uno de los padres. Ahora bien, es natural que si tenemos certificaciones de ese padre que gana 80,000 pesos y esa persona que gana 20,000 pesos, entonces obviamente que el juez a esa persona le va a poner una cuota más muy alta, mínima, al que gana poco, una cuota muy bajita, y al que gana más, por supuesto, más
alta, ahí no se aplica el 50%, que por ejemplo, el mismo código en el artículo 67 sobre lo que es la autoridad parental establece la responsabilidad igualitaria para cada uno de los padres. Aquí, por ejemplo, en esa parte no se mira así, sino en el que tiene el mayor poder económico es que tiene que pagar la pensión más adecuada, diríamos, económicamente para el sustento de sus hijos e hijas. No, doctora, y también lo lamentable que muchas no reciben ese lado que necesita de ese padre, de esa madre, porque le da miedo ir, denunciar, pasar por ese proceso. Doctora, y lo dejan así, no, él no da nada, él no es responsable, y lo dejan así. Claro, doctora. Y porque también, fíjate otra cosa, tienen que pedir permiso, por supuesto, en su trabajo. Entonces, no, que se aplazó la audiencia, no, que tengo que volver porque él no fue. Hay que citarlo de nuevo. Entonces, esa persona tiene que poner su trabajo en riesgo. Así es. Tenemos que ver en las próximas modificaciones ¿cómo podemos arreglar exactamente ahí? ¿Cómo se endereza esta parte para que sea más efectiva y, por supuesto, más considerada como tiene que ser? Exactamente. Otros factores para tomar en cuenta, por eso usted lleva una vida social tan glamurosa, ¿verdad? Y compartiendo, etcétera, etcétera. Entonces, usted también, su hijo o hija, tiene que vivir de manera digna. Así es. Doctora, eso ya tiene que ver con los valores de cada quien, ¿verdad? Pidiendo a Dios que todo eso pues vaya tocando los corazones de esos padres que hagan eso sin tener la necesidad de llegar a un juzgado ni pasar por procesos tan tediosos, que no solo afecta a una parte de los padres, sino también a los hijos. El apego a Dios, la crianza, señores, la educación, porque también es importante que en estos temas de familia el Estado Dominicano establezca cierta publicidad para fortalecer las familias, porque con familias sanas, integradas, vamos a tener hijos e hijas responsables que no van a seguir replicando esas inconductas. Así mismo es. Bueno, un podcast muy valioso el día de hoy, donde tocamos temas interesantes que yo sé que van a ser de ayuda para cada uno de ustedes. Un placer compartir este espacio. El episodio número 24 aquí disponible para ustedes. Este en vivo se quedará guardado. Si usted siente que necesita enviárselo a algún familiar, a alguna persona cercana, compártalo, porque yo sé que va a ser valioso para su proceso, para su vida y para cada inquietud que quiera pues aclarar en medio de este en vivo que acabamos de hacer con la doctora Carmen Herrera. Gracias, querida Katie, y a ustedes por estar en sintonía con nosotros, y de veras que las gracias a Dios y a todos los colaboradores de este prestigioso medio, a las autoridades por permitir que, como tú decías en principio, estas informaciones que son tan oportunas pues lleguen a los hogares dominicanos. Así que hasta el próximo podcast, que será el número 25. Dios les bendiga,